Estás en guerra, no contra el mundo, sino contra cada pensamiento que te dice no puedes, cada excusa que te paraliza, cada decisión que pospones. Los estoicos no hablaban de autoayuda, hablaban de autodominio. Marco Aurelio enfrentó imperios, pero su batalla crucial fue contra su propia mente. ¿Y tú? ¿Cuántas veces te has traicionado hoy? El autosabotaje no es un error, es una traición, una decisión consciente de preferir el miedo a la libertad. Séneca lo advirtió: ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Pero hay un problema más profundo. Crees que tus dudas son realidades. Los estoicos lo llamaban asentimiento, el momento en que validas tus peores pensamientos como verdades. Este video corta ese círculo. No con frases motivacionales, con herramientas estoicas probadas. Cómo usar el premeditatio malorum para desarmar tus excusas. ¿Por qué Epicteto decía que no es lo que ocurre, sino lo que opinas sobre ello? Y el ejercicio de 30 segundos que Marco Aurelio usaba para resetear su mente. No es filosofía, es un manual de emergencia para dejar de ser tu propio obstáculo. La pregunta es simple: ¿sigues alimentando al enemigo que llevas dentro, o hoy es el día que finalmente dejas de destruirte? Déjame contarte una historia. El acusado entró en la sala con paso vacilante. Las paredes de mármol reflejaban su silueta deformada. Un juez impasible comenzó a leer el acta. Cargo primero: haber abandonado sus sueños por miedo al fracaso, cuando el fracaso era solo una posibilidad, no una certeza. Cargo segundo: haber escuchado a esa voz que susurraba no eres suficiente, tratando opiniones como hechos. Cargo tercero: haber elegido el autoengaño cómodo en lugar de la verdad incómoda. El acusado alzó la vista para protestar. No es justo. Las circunstancias... Cuando ocurrió lo inesperado, el juez se quitó la máscara. Era su propio rostro. Este tribunal no existía en ningún palacio de justicia. Ocurría cada mañana en el espejo del baño, cada vez que posponía una decisión importante, cada ocasión en que racionalizaba su mediocridad, cada instante en que prefería la queja a la acción. Los estoicos de la antigua Roma ya conocían este drama. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: pronto habrás olvidado el mundo, y pronto el mundo te habrá olvidado a ti. Pero lo que hagas ahora contra tu propia naturaleza, eso perdurará. Epicteto, el esclavo que se convirtió en maestro, lo expresó con crudeza: si quieres ser mejor, empieza por dejar de hacerte daño a ti mismo. El veredicto final siempre estuvo en tus manos. Puedes continuar siendo juez y verdugo de tu propio potencial, o ejercer el poder que siempre tuviste, cerrar este tribunal ficticio y convertirte, por fin, en el arquitecto de tu destino. La sentencia está por escribirse. ¿Qué dictaminarás hoy? Momento clave antes de seguir. Repite en tu mente: hoy decido crecer, mejorar y avanzar. Comenta: ¿desde qué país o ciudad estás viendo este video? Quiero saber de ti. 1. El tribunal interior. Eres juez y acusado en tu propio juicio. Cada duda es un cargo, cada excusa una sentencia autoimpuesta. El ser humano vive convencido de que sus sufrimientos provienen del mundo exterior, de la injusticia de los demás, de la mala fortuna, de circunstancias que escapan a su control. Pero los estoicos desenmascararon esta ilusión con una verdad incómoda y liberadora. El verdadero drama no se desarrolla en el escenario del mundo, sino en los recovecos oscuros de nuestra propia mente. Allí, en ese espacio íntimo e intransferible, se libra la batalla definitiva entre la libertad y la esclavitud. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede, enseñó Epicteto. Esta frase encierra el núcleo del pensamiento estoico.
Somos nosotros, y solo nosotros, quienes convertimos los eventos en tragedias o en lecciones. Cada vez que culpamos a otro por nuestra infelicidad, que justificamos nuestra ira como una reacción inevitable, o que postergamos nuestra vida esperando condiciones perfectas, estamos cometiendo un crimen contra nosotros mismos. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo resumió con crudeza. Pronto estarás muerto. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. El juicio más importante no ocurre en los tribunales de justicia, sino en ese espacio silencioso donde nos enfrentamos a nuestras propias excusas. Allí no hay abogados defensores, no hay testigos falsos, no hay jueces corruptos. Solo hay una voz implacable que pregunta: ¿actué con virtud o me rendí al miedo? Séneca recomendaba hacer este examen cada noche, no como un ritual masoquista, sino como un acto de justicia radical hacia uno mismo. ¿Qué parte de mí dominé hoy? ¿En qué flaqueé? ¿Qué excusas me inventé para evitar lo difícil? Imagina a un soldado que, en lugar de afilar su espada, la abandona en el barro y luego culpa al enemigo por su derrota. Así actuamos cuando descuidamos nuestro carácter y después maldecimos al destino por nuestras caídas. Crisipo, uno de los pilares del estoicismo, lo expresó sin concesiones. El necio busca la felicidad fuera, el sabio la cultiva dentro. No existe prisión más sofisticada que la que construimos con nuestros propios pensamientos. Cada vez que decimos «no puedo», cuando en realidad queremos decir «no quiero esforzarme», cada vez que atribuimos nuestro estancamiento a factores externos en lugar de reconocer nuestra pereza, estamos firmando nuestra propia sentencia de esclavitud. Pero hay una salida, y es tan simple como difícil: aceptar que somos completamente responsables de nuestro mundo interior. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, escribió Séneca. El tiempo que gastamos quejándonos, el tiempo que invertimos en culpar a otros, el tiempo que malgastamos en lamentaciones estériles son robos que nos hacemos a nosotros mismos. El juicio estoico no es un castigo, es un acto de liberación. Cuando dejamos de buscar culpables fuera y empezamos a asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos y acciones, descubrimos algo paradójico: que éramos libres desde el principio, pero preferíamos la comodidad de las cadenas. El gladiador que entra en la arena sabe que puede morir, pero no malgasta su energía en maldecir al emperador o al destino. Sabe que su verdadero enemigo no está frente a él, sino dentro. Es el miedo que podría hacerle flaquear, la ira que podría nublar su juicio. Por eso entrena primero su mente, porque comprende que la batalla exterior es solo un reflejo de la interior. Este es el veredicto final del tribunal estoico: o te gobiernas a ti mismo o serás gobernado. O juzgas tus propias excusas con rigor, o vivirás esclavizado por ellas. La sentencia no es un castigo, es una elección. Como escribió Marco Aurelio en sus Meditaciones, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. La puerta de la celda nunca estuvo cerrada con llave, solo creímos que lo estaba. 2. La mentira del mañana. Procrastinar no es planear, es cobardía disfrazada de prudencia. Los estoicos lo llamaban traición al presente. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, porque el mañana es la excusa favorita del perezoso. Séneca, el mañana, es la mentira más seductora que nos contamos a nosotros mismos. Se presenta como prudencia, como planificación sensata, pero en realidad es cobardía disfrazada de razón. Los estoicos vieron con claridad meridiana este engaño. Postergar no es sabiduría, es traición al único momento que realmente existe.
el presente. Marco Aurelio escribió en sus Meditaciones: podrías dejar la vida ahora mismo, que eso determine lo que haces, dices y piensas. Esta confrontación brutal con la mortalidad no es macabra, es liberadora. Nos recuerda que el mañana es una promesa que el universo no está obligado a cumplir. Cada vez que decimos, luego lo hago, estamos apostando contra un futuro que puede no llegar, mientras despreciamos el único tiempo del que estamos seguros, el ahora. La procrastinación no es un error inocente, es un acto de autosabotaje. Epicteto lo señaló sin ambajes. Si buscas la tranquilidad, haz lo que es debido ahora. Si buscas la paz interior, cumple con tu deber en este instante. El estoicismo no condena la planificación, pero sí desenmascara la falsa planificación que solo sirve para esconder el miedo a actuar. Imagina a un agricultor que, en lugar de sembrar cuando debe, se pasa los días hablando de cómo será su cosecha en el futuro. Los estoicos dirían que no es un agricultor, sino un charlatán. Lo mismo ocurre con nosotros cuando reemplazamos la acción con la intención, cuando confundimos desear con hacer. No es hombre sabio el que sabe lo que debe hacer, sino el que lo hace, enseñó Musonio Rufo. El mañana es el refugio de los cobardes morales, de aquellos que temen enfrentar su propia mediocridad. Porque actuar hoy significa arriesgarse, a fallar, a quedar expuestos, a descubrir nuestras limitaciones. Postergar, en cambio, nos permite mantener la ilusión de que podríamos ser grandes, sin tener que demostrarlo. Es el consuelo miserable de los que prefieren vivir en el mundo de las posibilidades, en lugar de enfrentar el terreno áspero de la realidad. Pero hay una ironía cruel en la procrastinación. Lo que evitamos hoy no desaparece, se multiplica. Como escribió Séneca, mientras perdemos el tiempo vacilando, la vida se nos escapa. El problema no es que no tengamos tiempo suficiente, es que malgastamos cantidades obscenas en ansiedades inútiles y dilaciones cómplices. La solución estoica es tan simple como desafiante: actuar ahora. No cuando las condiciones sean perfectas, nunca lo serán. Cortar de raíz la mentira del mañana con el hacha de la acción inmediata. Como practicaban los estoicos, preguntarse cada mañana: si hoy fuera mi último día, ¿cómo querría vivirlo? Y luego vivir exactamente así, sin concesiones. A la pereza, porque al final, como recordaba Marco Aurelio, no tenemos vidas tan largas que podamos permitirnos regalar nuestros días. El mañana es el ladrón más sigiloso, el presente el único territorio donde podemos ser libres. Quien entienda esto, dejará de posponer su vida y empezará a conquistarla, momento a momento, sin tregua ni autoengaños. Tu mente es como un músculo, se fortalece con cada elección que haces. ¿Qué paso darás hoy para que crezca? Escribe tu compromiso y da el primer paso hacia tu transformación. 3. El peso de las excusas. Tus justificaciones son cadenas que forjaste tú mismo. Marco Aurelio gobernó un imperio, pero su diario revela que su mayor carga eran sus propias excusas. Las excusas no cambian tu realidad, solo prolongan tu estancamiento. Son sombras que te persiguen, pero que tú mismo proyectas. Hace años, trabajaba en un proyecto que prometía catapultar mi carrera. Meses antes de la entrega, comencé a posponer decisiones clave. No es el momento ideal. Necesito más recursos. El mercado no está listo. Las justificaciones se acumularon como escombros hasta que el proyecto colapsó. La lección fue brutal. Las excusas no son explicaciones, son rendiciones disfrazadas. Las excusas operan como un software mental que reemplaza la acción con autoconvencimiento. El emperador Marco Aurelio, mientras dirigía guerras y epidemias, en Roma escribió en sus Meditaciones:
El obstáculo es el camino. No se permitió lujos como estoy demasiado ocupado o los tiempos son difíciles. Su diario revela una batalla constante contra su propia mente, porque sabía que el verdadero enemigo nunca es la circunstancia, sino la narrativa que construimos sobre ella. Cada excusa tiene un precio invisible. El tiempo robado convierte los ahora no en nunca. Un colega pospuso lanzar su negocio por esperar el momento perfecto. 5 años después, el mercado había cambiado y su idea era irrelevante. Además, cuando justificas lo injustificable, tu autoimagen se resquebraja. Pierdes confianza en tu propia palabra. Para romper el círculo hay que traducir las excusas a verdades. No tengo tiempo significa no es una prioridad, es muy arriesgado. Equivale a tengo miedo al fracaso. La claridad duele, pero libera. También ayuda a usar el método del contraejemplo. Si piensas, nadie en mi industria lo ha hecho. Recuerda a personas como Sara Blakely, que revolucionó la moda íntima sin experiencia previa. Lo imposible ya ha sido vencido por alguien que rechazó excusas. Marco Aurelio se autoevaluaba cada noche. ¿Qué evité hoy que no debía? Implementé un diario de excusas, anotando cada justificación y su alternativa activa. En 1930 días, la mentalidad cambió. Los estoicos lo llamaban amor fati, amar el destino. Tras mi fracaso, eliminé frases como pero de mi vocabulario. El resultado no fue perfección, pero sí progreso irreversible. Las cadenas de las excusas son livianas al principio, pero con el tiempo pesan más que los muros de una prisión. Romperlas exige coraje, pero cada paso hacia la responsabilidad es un paso hacia una vida sin arrepentimientos. ¿Cuál es la excusa que más repites? Desármala hoy. 4. La tiranía de la mente. Ningún dictador es más cruel que tu mente cuando se vuelve contra ti. Séneca advertía, ningún enemigo es más despiadado que tu propia mente cuando decide volverse contra ti. Conoce cada una de tus debilidades, en cada grieta en tu confianza, cada miedo que intentas esconder en lo más profundo, y lo peor de todo, te lo repite una y otra vez, como un eco que nunca se calla. Ya lo decía Sócrates, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Pero, ¿qué pasa cuando ese conocimiento se convierte en tu propia prisión? Séneca lo advirtió hace siglos. El esclavo de sí mismo tiene el peor amo. Y ahí estás tú, encerrado en un laberinto de pensamientos que solo existen porque tú los alimentas. ¿Cuántas veces te has quedado paralizado porque una voz dentro de ti gritó, no eres suficiente? ¿Cuántas puertas dejaste sin tocar porque algo va a salir mal antes de siquiera intentarlo? Esa voz no es tu protectora, es el tirano que te gobierna desde las sombras, disfrazado de razón. La ansiedad, el miedo, la duda, no son realidades, son fantasmas que tu mente crea y luego te obliga a temer. Son peores que cualquier obstáculo verdadero porque están hechos de pensamientos puros, de imaginaciones que cobran vida propia. Te paralizan antes de que exista un peligro real. Pero ¿y si empezaras a cuestionar esos monstruos? ¿Qué pasaría si por una vez dejaras de creer que el peor escenario es el único posible? Como decía Sócrates, el verdadero conocimiento no está en obedecer esos miedos, sino en desafiar su origen. No se trata de ignorar el miedo, se trata de mirarlo directamente y decirle, no me controlas, porque cada vez que actúas a pesar de él, le robas poder. Cada vez que demuestras que esa voz estaba equivocada, la silencias un poco más. Tu mente puede ser tu cárcel o tu herramienta más poderosa. La diferencia está en quién lleva las riendas. Tú decides si sigues obedeciendo a ese dictador interno
o si finalmente tomas el control. La próxima vez que escuches "no puedes", recuerda, esa no es la verdad. Es solo una posibilidad entre miles. Y la única forma de descubrir cuál es real es avanzando. Porque al final, como enseñaban los antiguos, la única cadena que realmente te ata es la que no te atreves a romper. 5. El mito del no soy suficiente. Esta frase no es humildad, sino arrogancia disfrazada. Presumes conocer los límites de tu propio potencial. No es que seas incapaz, es que has decidido creer que lo eres. Epicteto decir "no soy suficiente" parece humilde, pero encierra una de las formas más sutiles de arrogancia humana, la presunción de conocer los límites exactos de nuestro propio potencial. Los estoicos combatieron esta mentira con una verdad incómoda. Cuando declaras tu insuficiencia, no estás siendo realista, estás cometiendo el pecado de la adivinación. Pretendes predecir un futuro que ni siquiera has intentado crear. Marco Aurelio enfrentaba sus propias dudas recordando: el obstáculo para la acción se convierte en la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Esta paradoja encierra la esencia del pensamiento estoico. Tu percepción de insuficiencia no es un diagnóstico certero, sino simplemente otro material crudo para trabajar. El problema fundamental con el "no soy suficiente" es triple. Es una profecía autocumplida. Al declararlo, desmovilizas tus energías antes de intentar un juicio sin evidencia. Nunca has visto tu potencial máximo. ¿Cómo puedes medirlo? Es egocentrismo disfrazado. Implica que tus capacidades actuales son la medida definitiva de lo posible. Séneca atacó esta mentalidad cuando escribió: "No es que las cosas sean difíciles, es que no nos atrevemos a hacerlas difíciles". La supuesta insuficiencia no reside en nuestras capacidades reales, sino en nuestro miedo a descubrir que éramos más fuertes de lo que creíamos. Imagina a un herrero que nunca prueba forjar espadas porque solo sabe hacer clavos. ¿Es esto humildad? No, es cobardía materializada. Los estoicos entendían que nuestras habilidades no son fósiles enterrados, sino músculos por desarrollar. Como señaló Musonio Rufo: si dedicas tiempo a razonar cómo debería ser un buen hombre, pero no te esfuerzas por serlo, eres como quien lee libros de arquitectura pero nunca construye una casa. La solución estoica es radical. Reemplaza "no soy suficiente" por "aún no he desarrollado esto". Cambia "no puedo" por "todavía no sé cómo". Transforma "no es para mí" en "requiere más esfuerzo del que he invertido". Epicteto, el esclavo que se convirtió en maestro, dejó la fórmula más clara: no pretendas que las cosas ocurran como quieres, sino quiere que ocurran como ocurren y serás feliz. Esto no es resignación, sino el reconocimiento de que tu poder reside en cómo respondes al desafío, no en pretender que el desafío se ajuste a tus capacidades actuales. El mito del "no soy suficiente" se derrumba cuando entendemos que la suficiencia no es un estado que poseemos, sino un proceso que construimos. Como escribió Marco Aurelio: lo que te impide actuar se convierte en la acción misma. Tu percepción de insuficiencia no es una barrera. Es precisamente el material con el que forjarás tu suficiencia. Al final, descubrimos la ironía suprema. Quienes realmente no son suficientes son precisamente aquellos que se declaran como tales, no por falta de capacidad, sino por exceso de cobardía moral. Los estoicos nos recuerdan que nuestra medida real solo puede conocerse al intentarlo que creíamos imposible, no al especular sobre nuestros límites desde la comodidad de la inacción. No es la montaña lo que te derrota, sino la piedra en tu zapato que no te molestaste en quitar. Zenón de Sitio: la mente se entrena con acciones, no con palabras.
¿Qué cambio implementarás hoy para hacerla más fuerte? Escribe tu respuesta y toma las riendas de tu crecimiento. 6. El arte estoico del control. No son los eventos los que te derrotan, sino el significado que les das. Epicteto, nacido esclavo, demostró que la verdadera libertad empieza en la mente. No es lo que ocurre, sino cómo lo interpretas, lo que determina tu sufrimiento. Marco Aurelio la vida golpea con fuerza desigual. A unos les quita el trabajo, a otros la salud, a algunos incluso la libertad. Epicteto, nacido esclavo, comprendió antes que nadie una verdad revolucionaria. Las cadenas externas pueden limitar el movimiento del cuerpo, pero solo nosotros encadenamos el alma. Su enseñanza fundamental, que hoy resuena con urgencia en nuestra época de ansiedades, revela que el arte supremo del vivir no consiste en controlar los eventos, imposible, sino en dominar nuestra percepción de ellos, el único poder real. Los estoicos trazaron una línea divisoria sagrada en la arena de la existencia. Lo que no controlas, el clima, la economía, las opiniones ajenas, el pasado, la muerte, lo que sí controlas, tus juicios, tus valores, tus deseos, tus reacciones, tu atención. El hombre no se altera por las cosas, sino por la opinión que tiene de ellas, escribió Epicteto en su Enquiridión. Esta frase, aparentemente simple, contiene el núcleo de la libertad estoica. Entre el estímulo externo y tu respuesta interna existe un espacio, a veces minúsculo pero siempre presente, donde reside tu soberanía absoluta. Imagina dos prisioneros. En la misma celda, uno mira los barrotes día y noche, maldiciendo su suerte él. Otro estudia filosofía, ejercita su cuerpo y escribe cartas a seres queridos. El entorno es idéntico, la experiencia radicalmente diferente. Como demostró Viktor Frankl en los campos de concentración nazis, eco moderno del estoicismo, incluso en las condiciones más extremas, persiste esa libertad última, elegir el significado que damos al sufrimiento. Séneca lo expresó con crudeza. El fuego prueba el oro. La adversidad prueba a los hombres fuertes. Los obstáculos no existen para detenernos, sino para revelarnos qué clase de alma llevamos dentro. Un contratiempo económico puede ser leído como desgracia o como oportunidad para reinventarse. Una enfermedad como castigo o como maestro implacable. Una traición como amargura final o como lección de desapego. La práctica estoica del control requiere 3 disciplinas. Clasificación radical. Ante cada situación, preguntar, ¿esto depende totalmente de mí? Si la respuesta es no, se acepta con ecuanimidad. Si es sí, se actúa con virtud. Reencuadre perceptivo. Lo que el vulgo llama mala suerte, el estoico lo llama entrenamiento. Como escribió Marco Aurelio, el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Amor fati, amor al destino. No solo aceptar lo inevitable, sino abrazarlo como si lo hubieras elegido. Nietzsche, heredero del estoicismo, lo resumió. Mi fórmula para la grandeza humana es amor fati. No querer que nada sea distinto, ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. El error moderno es creer que el control significa manipular el mundo externo hasta ajustarse a nuestros deseos. Los estoicos proponen lo opuesto, ajustar nuestros deseos a la realidad existente. No es resignación, sino alquimia psicológica, transformar el plomo de lo que nos ocurre en el oro de la sabiduría. No pidas que los eventos ocurran como quieres, sino desea que ocurran como ocurren, y tu vida irá bien, enseñó Epicteto. Esta aparente paradoja encierra la libertad última,
Cuando dejas de luchar contra lo incontrolable, descubres que llevabas dentro todo el poder que necesitabas. La tormenta puede hundir tu barco, pero nunca tu coraje. Los hombres pueden quitarte tus posesiones, pero no tu integridad. El tiempo puede arrugar tu piel, pero no tu serenidad. Al final, el arte estoico del control se reduce a una elección simple pero monumental. Puedes ser el actor que llora porque el guión no es perfecto, o el dramaturgo que reescribe cada línea, adversa en poesía de crecimiento. Como escribió Cleantes, sucesor de Zenón: «Conduce a mí, oh destino, donde quieras. Estoy dispuesto a seguir. Aunque me resistiera, tendría que seguir igual, pero como un cobarde. Solo el sabio sigue al destino como un amigo. Esta es la frontera definitiva, no entre esclavos y hombres libres, sino entre quienes creen que la libertad depende de circunstancias externas y quienes saben que nace en la forja interna de cada pensamiento. El mundo puede quitarte casi todo, menos tu derecho a darle sentido». 7. Autosabotaje como vicio secreto. Hay un placer perverso en el fracaso autoinfligido. Es la única derrota donde conservas la ilusión de control. Ningún hombre es desgraciado a menos que se crea desgraciado. Séneca: existe una paradoja sórdida en el corazón del autosabotaje. Mientras más nos hundimos deliberadamente, más nos convencemos de que seguimos al mando. El estudiante que pospone su estudio hasta el último momento, el profesional que arruina oportunidades doradas con conductas inexplicables, el amante que destruye relaciones prometedoras, todos comparten un vicio secreto. Prefieren el fracaso, que controlan, al éxito que los asusta. Los estoicos identificaron este mecanismo hace siglos. Es el último refugio del ego que teme enfrentar su propia mediocridad. Marco Aurelio observó en sus meditaciones: «Muy pronto habrás olvidado todo, y todo te habrá olvidado a ti». Esta verdad debería liberarnos, pero muchos la distorsionan. Si nada importa al final, ¿por qué esforzarse? He aquí la trampa del autosabotaje existencial. Usamos la fugacidad de la vida como excusa para no vivirla plenamente. Epicteto desenmascaró este juego mental. Es imposible que un hombre aprenda lo que cree que ya sabe. El autosabotaje florece precisamente en ese terreno. Preferimos fracasar por nuestra propia mano que arriesgarnos a descubrir que, incluso dando nuestro mejor esfuerzo, podríamos no ser excepcionales. Mejor ser el arquitecto de nuestro propio fracaso que testigo pasivo de nuestras limitaciones reales. La economía perversa del autosabotaje. Pagamos con éxito futuro por control presente. Cambiamos la angustia de la incertidumbre por la certeza amarga del fracaso. Preferimos la coartada perfecta: «No lo intenté», al veredicto potencial: «Lo intenté y no bastó». Séneca diagnosticó este mal con precisión quirúrgica. Hay más quienes se rinden por falta de voluntad que quienes fracasan por falta de talento. El autosabotaje no es un accidente, es un cálculo frío. Mejor el infierno conocido que el cielo por conquistar. La solución estoica es brutalmente simple: reconocer el placer oculto en el fracaso autoinfligido. Esa sensación de, al menos esto, lo controlo yo. Aceptar que el verdadero control no está en decidir fracasar, sino en elegir esforzarse sin garantías, cambiar la pregunta de ¿qué pasa si fallo? ¿A qué pasa si nunca lo intento? Como escribió Musonio Rufo: ¿cómo puedes esperar desarrollar coraje si solo buscas comodidad? El autosabotaje es la comodidad disfrazada de drama personal. Nos permite sentir que luchamos, cuando en realidad estamos huyendo. El antídoto estoico no es la autoflagelación, sino la honestidad radical. Cada vez que pospones, pregúntate: ¿estoy preservando energía o protegiendo mi ego?
Cada vez que arruinas oportunidades, cuestiona: ¿qué miedo estoy evitando enfrentar? Cada vez que eliges el camino fácil, recuerda: lo que el oruga llama fin del mundo, el maestro lo llama mariposa. Adaptación de una enseñanza estoica. Marco Aurelio nos dejó el recordatorio más potente: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. El autosabotaje es justo lo contrario. Pretendemos controlar eventos mientras perdemos el dominio de nuestra mente. Al final, como revelan los estoicos, solo hay dos opciones: vivir en la mentira reconfortante de que podrías triunfar si quisieras, enfrentar la verdad liberadora de que solo triunfando o fracasando genuinamente descubrirás de qué estás hecho. No es la montaña lo que nos derrota, sino la piedra en el zapato que nos negamos a sacar. Zenón de Sitio. Cada pensamiento y decisión afecta tu fortaleza mental. ¿Qué harás hoy para hacerla más sólida? Escribe tu respuesta y comienza a entrenar tu mente para el éxito. 8. El precio de la autocomplacencia. Cada vez que eliges lo cómodo conocido sobre el crecimiento incómodo, pagas con un pedazo de tu futuro. El hombre no es afectado por los eventos, sino por el significado que les da. Y cuando se evade del esfuerzo, ese significado se empobrece. Epicteto: la autocomplacencia opera como un prestamista siniestro. Ofrece monedas de bienestar inmediato a cambio de libras de potencial futuro. Los estoicos comprendieron antes que nadie esta economía perversa del alma, donde cada rendición a lo cómodo no es un simple acto de descanso, sino una transacción existencial donde vendemos fragmentos de nuestro mejor yo por la ilusión de tranquilidad presente. Marco Aurelio advertía en sus meditaciones: lo que no te hace mejor hoy, te hace peor mañana. Esta sentencia encierra la esencia del problema. No existe neutralidad en el terreno moral. Cada vez que elegimos la versión más blanda de nosotros mismos, no nos mantenemos igual. Retrocedemos. El músculo del carácter, como el físico, atrofia cuando dejamos de exigirlo. La paradoja estoica del confort. Lo que llamamos descanso necesario suele ser pereza disfrazada. Lo que consideramos protección del estrés frecuentemente es evasión del crecimiento. Lo que racionalizamos como equilibrio a menudo es mediocridad negociada. Séneca observó con amarga lucidez: mientras perdemos nuestro tiempo vacilando y posponiendo, la vida se nos escapa. La autocomplacencia no roba días del calendario. Urata versiones posibles de nosotros mismos que nunca llegaremos a conocer. El mecanismo es insidioso. Hoy pospones el ejercicio por un día más. Mañana evitas la conversación difícil porque no es el momento ideal. Pasado abandonas tus metas porque quizá no era para mí, hasta que, como escribió Epicteto, un día te despiertas y descubres que no te quedan días para desperdiciar. Los estoicos proponían un antídoto radical: amor fati, aplicado al esfuerzo. No simplemente aceptar lo que ocurre, sino amar activamente el proceso de superación. Como enseñaba Musonio Rufo, el obstáculo es el camino. La incomodidad del crecimiento no es un efecto secundario indeseable. Es el mecanismo mismo de la transformación. 3 preguntas estoicas para derrotar la autocomplacencia. ¿Esta elección me fortalece o me debilita? ¿No me hace feliz ahora? ¿Qué versión de mí estoy financiando con esta decisión? ¿La mediocre o la excelente? ¿Cómo recordaré esta elección 5 años después? ¿Con gratitud o con arrepentimiento? La disciplina estoica no es masoquismo disfrazado de virtud. Como aclaraba Marco Aurelio, no te sobreexijas hasta el punto de quedar exhausto, pero tampoco te indulges hasta quedar blando. Se trata del equilibrio,
preciso entre el descanso que recupera fuerzas y la pereza que las corrompe. El precio de la autocomplacencia se compone en silencio, interés compuesto de oportunidades perdidas, depreciación acelerada del potencial, inflación galopante de excusas. Hoy eliges saltarte un día de estudio, mañana has perdido el hábito. Hoy evitas un conflicto necesario, mañana has normalizado la cobardía. Hoy rebajas tus estándares por esta vez, mañana has reescrito tu código moral. Ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige, sentenciaba Séneca. La autocomplacencia no es simplemente quedarse quieto, es navegar sin brújula mientras creemos estar anclados en puerto seguro. La alternativa estoica es cruda, pero liberadora. Reconoce cada elección como un voto por el tipo de persona que estás convirtiéndote. Abraza la incomodidad del crecimiento como el único lujo verdadero. Mide tu vida no por la ausencia de dificultades, sino por la calidad de los obstáculos que has elegido enfrentar. Como dejó escrito Marco Aurelio: el arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza, porque requiere estar preparado para recibir golpes y mantenerse firme. La autocomplacencia nos promete una vida sin golpes, pero a cambio nos roba la fortaleza para levantarnos cuando inevitablemente lleguen. Al final, como revela el estoicismo, solo hay dos opciones: pagar el precio del esfuerzo ahora o pagar el dunamitsentus, precio mucho más alto del arrepentimiento después. Y mientras la autocomplacencia cobra intereses diarios, el crecimiento paga dividendos eternos. 9. La trampa de la autocompasión. Si te duele algo en el alma, no es el mundo exterior el que te lastima, sino tu juicio sobre él, y puedes cambiar ese juicio en cualquier momento. Marco Aurelio, el emperador filósofo, enfrentó plagas que diezmaban su imperio, traiciones de generales ambiciosos y guerras en múltiples frentes. Sin embargo, en sus meditaciones revela que su batalla más feroz fue interna: resistir el canto de sirena de la autocompasión. Los estoicos comprendieron que este estado aparentemente inocuo es en realidad un ácido corrosivo para el carácter, un lujo que ningún ser humano que aspire a la grandeza puede permitirse. La autocompasión opera bajo una lógica perversa. Disfraza de autoconocimiento: reconozco mi dolor. Se vende como autocuidado: me merezco esta indulgencia. Termina siendo autodestrucción lenta: me quedo aquí donde duele menos. Epicteto, el esclavo que se convirtió en faro de libertad, lo expresó sin concesiones: no es lo que ocurre lo que te hace caer, sino tu interpretación de lo ocurrido. La autocompasión no nace de las circunstancias, nace de nuestra rendición ante ellas. Los 3 engaños de la autocompasión. El espejo distorsionado. Te convence de que tu sufrimiento es único e incomparable, cuando en realidad es tan universal como antiguo. Como escribió Séneca: el dolor es leve si no lo has aumentado con tus pensamientos. La falsa justicia te hace creer que el universo te debe algo mejor, cuando los estoicos enseñan que el universo no debe nada, simplemente es. Marco Aurelio recordaba: la injusticia es una herejía. La naturaleza no creó seres inferiores para servir a los superiores. El refugio tóxico te promete alivio inmediato a cambio de paralización permanente. Musonio Rufo advertía: el hombre se parece al hierro. Cuando deja de usarse, el óxido lo destruye. La solución estoica no es la negación del dolor, sino su trascendencia. Clasificación estoica: ¿esto depende de mí? Si no, no merece mi preocupación. Si sí, merece mi acción. No mi lamento. Perspectiva cósmica. Como enseñaba Marco Aurelio, piensa en la vastedad del tiempo y el espacio.
y verás cuán insignificante es tu queja. Transformación alquímica. Lo que el vulgo llama desgracia, el estoico lo llama material de entrenamiento. El fuego prueba el oro, la adversidad prueba a los hombres fuertes, escribió Séneca. La autocompasión es especialmente peligrosa porque se alimenta de verdades a medias. Sí, el dolor es real, pero no es permanente. Sí, la injusticia existe, pero no define tu respuesta. Sí, el cansancio es legítimo, pero no debe convertirse en rendición. Epicteto, que vivió la esclavitud física, pero nunca la espiritual, dejó la fórmula más clara. No pretendas que los eventos ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren, y serás feliz. Esto no es resignación, es empoderamiento radical. Marco Aurelio, en medio de la peste antonina, escribió: «Hoy escapé de la ansiedad. O no, la deseché porque estaba dentro de mí, en mis propias percepciones, no fuera». He aquí el antídoto definitivo. La autocompasión muere cuando dejamos de regarla con nuestra atención. El estoicismo propone un intercambio valiente: renunciar al consuelo barato de «pobre de mí», adoptar el poder inquebrantable de «esto también lo superaré», cambiar la pregunta de «¿por qué a mí?» por «¿para qué esto?», como escribió Séneca. A veces incluso vivir es un acto de coraje. Pero precisamente ese coraje, forjado en el yunque de las dificultades, es lo que separa a los que sobreviven de los que trascienden. La próxima vez que sientas el impulso de compadecerte, recuerda: los obstáculos no existen para detenerte, sino para mostrarte qué tan en serio quieres algo. El dolor no es señal de que el universo está contra ti, sino de que estás vivo y en proceso. La autocompasión no es tu aliada, es la sombra cobarde de tu potencial. No te preguntes por qué esto te pasa a ti, pregúntate para qué, luego actúa como corresponde. Marco Aurelio, tu mente puede ser tan fuerte como decidas que sea. ¿Qué acción tomarás hoy para fortalecerla aún más? Escribe tu compromiso y empieza a crear tu mejor versión. 10. El antídoto estoico para la duda. Los estoicos no preguntaban «¿y si fallo?», sino «¿qué haré ante los obstáculos?». Un cambio sutil que lo transforma todo. La duda es un veneno que corroe la mente, nos consume con preguntas interminables. ¿Y si fallo? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si todo sale mal? Pero los estoicos no vivían atrapados en ese laberinto de incertidumbre. En lugar de temer lo desconocido, lo enfrentaban con una pregunta más poderosa: ¿qué haré cuando llegue el obstáculo? Este simple cambio de perspectiva, como señalaba Epicteto, transforma el miedo en preparación, la ansiedad en acción. La filosofía estoica no promete una vida libre de dudas, eso sería imposible, sino un método para navegarlas con sabiduría. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: el obstáculo se convierte en el camino. Es decir, la incertidumbre no es un enemigo, sino una oportunidad para ejercitar el carácter. Imagina a un guerrero antiguo antes de la batalla. No sabe si sobrevivirá, pero entrena cada día como si su vida dependiera de ello. Así actúa el estoico frente a la duda. No espera certezas, sino que se fortalece para lo impredecible. Séneca, el gran maestro del estoicismo romano, enseñaba que el que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario. ¿Cuántas horas perdemos imaginando fracasos que nunca ocurren? La premeditatio malorum, un ejercicio estoico clave, consiste en visualizar los peores escenarios no para paralizarse, sino para desactivar su poder. Si temes perder tu trabajo, pregúntate: ¿qué haré si sucede? Tal vez buscarías nuevas
habilidades, reducirías gastos o explorarías un emprendimiento. Al planificar, la duda pierde su filo, pero hay una trampa en la duda. Muchas veces no es sobre el mundo exterior, sino sobre nuestra propia valía. ¿Mereceré este amor? ¿Estoy a la altura de este desafío? Los estoicos recordaban que la única aprobación que importa es la interna. Como dijo Epicteto, si buscas la libertad, deja de preocuparte por lo que otros piensen de ti. Un artista que duda antes de mostrar su obra debe elegir: ¿crea para gustar o para expresar su verdad? La duda se disipa cuando actúas por convicción, no por miedo. Al final, la duda no es un defecto, sino un llamado al crecimiento. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, decía: aprendemos más en los momentos de crisis que en los de calma. Cada vez que te cuestionas tienes dos opciones: dejar que el miedo te inmovilice o usar esa energía para avanzar. Un estudiante que duda antes de un examen no está condenado al fracaso. Está ante una elección. Puede usar esa inquietud para estudiar un poco más o dejar que lo paralice. La vida nunca nos dará garantías absolutas, pero como escribió Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. La duda no desaparecerá, pero dejará de ser tu dueña. Se convertirá, en cambio, en una compañera incómoda pero útil. Una que te recuerda que la verdadera seguridad no está en controlar el futuro, sino en dominar tus respuestas. Así que la próxima vez que la duda llame a tu puerta, no la ignores. No luches contra ella. Reconócela, pregúntale qué viene a enseñarte y actúa como si ya tuvieras el coraje que buscas, porque, en el fondo, siempre lo has tenido. 11. El valor de ser imperfecto. Buscar la perfección es la forma más refinada de autosabotaje. Los estoicos no perseguían ideales imposibles, practicaban el progreso, no la perfección. Esta lección me golpeó con fuerza cuando, después de 1900 meses obsesionado con pulir cada detalle de un proyecto, un mentor me miró y dijo: lo que tienes ya es suficiente. Lo demás es miedo disfrazado de exigencia. La perfección es una trampa elegante. Promete excelencia, pero entrega parálisis. Recuerdo a una amiga que soñaba con escribir un libro, pero pasaba años reescribiendo el primer capítulo. No está listo, decía. 10 años después, las páginas seguían acumulando polvo en su cajón. Mientras tanto, otros con menos talento, pero más audacia publicaban, fallaban y volvían a intentarlo. La diferencia no era la habilidad, sino la voluntad de actuar a pesar de lo incompleto. Marco Aurelio escribió: el arte de vivir se parece más a la lucha que a la danza. No se trata de movimientos impecables, sino de mantenerse en pie. Los estoicos entendían que la perfección es una ilusión. La vida es desorden, imprevistos y ajustes constantes. Epicteto, nacido esclavo, enseñaba que la libertad no está en controlar cada variable, sino en dominar nuestra respuesta a lo incontrolable. En mi propia experiencia, el mayor crecimiento vino de los errores, no de los aciertos. La primera vez que hablé en público, olvidé medio discurso. El silencio fue agonizante, pero sobreviví. Al año siguiente, aquel fracaso se había convertido en mi mejor anécdota. Había aprendido algo crucial: lo imperfecto conecta. Doilich, audiencia no quería un robot impecable, quería a alguien real. La obsesión por la perfección suele esconder un miedo más profundo: el rechazo. Si no es perfecto, me juzgarán, pensamos. Pero la paradoja es que la vulnerabilidad atrae más que la impecabilidad.
Los proyectos que mostré con sus costuras visibles generaron más colaboraciones que los que presenté como obras maestras terminadas. La gente no se identifica con lo pulido, se identifica con lo humano. ¿Cómo escapar de esta trampa? Primero, cambiando el estándar. En lugar de «está perfecto», preguntar «¿cumple su propósito?». Segundo, adoptando el lema estoico: no busco ser mejor que los demás, sino mejor que ayer. Tercero, recordando que hasta las estatuas griegas admiradas por su perfección tenían grietas. Lo que las hacía valiosas no era su falta de defectos, sino su capacidad de inspirar a pesar de ellos. La próxima vez que sientas el peso de la perfección, recuerda: las obras que trascienden no son las que nunca fallaron, sino las que persistieron a través de los fallos. La excelencia no es el enemigo es la obsesión por lo intachable. Como escribió Séneca, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. El progreso, no la perfección, es el verdadero puerto. Avanza, aunque sea con pasos imperfectos. 12. La economía moral del tiempo. El tiempo es la única moneda que, una vez gastada, jamás se recupera. Pitágoras lo advirtió con claridad: no es posible borrar una sola lágrima de nuestros ojos hasta que no comprendamos el valor del tiempo. Y sin embargo, ¿cuántas horas dilapidamos en distracciones banales, en preocupaciones estériles, en esa procrastinación que se disfraza de descanso, pero que en realidad es ansiedad disfrazada de tranquilidad? Los estoicos entendían lo que la mayoría olvida. Procrastinar no es un acto inocente de reposo, sino un robo a uno mismo. Marco Aurelio se preguntaba en sus escritos privados: ¿no te avergüenza reservar para mañana lo que podrías hacer hoy? Cada vez que posponemos lo esencial, no estamos ahorrando energía, estamos malbaratando nuestra vida en migajas de indecisión. El tiempo no perdona, no espera, no se detiene. Como un río que fluye implacable, arrastra consigo todas nuestras intenciones no realizadas. Séneca, en su De Brevitate Vitae, exponía con crudeza esta paradoja humana. No tenemos una vida corta, sino que la hacemos corta. No nos falta tiempo, sino que lo desperdiciamos. El hombre moderno cree estar ocupado cuando en realidad está disperso. Llena sus días de ruido para no escuchar la pregunta esencial: ¿en qué estoy invirtiendo mis días? Porque el tiempo, bien mirado, no se gasta, se invierte o se pierde. La procrastinación es especialmente traicionera porque se alimenta de ilusiones. Mañana empezaré la dieta. La próxima semana retomaré mis estudios. Algún día escribiré ese libro. Pero como recordaba Epicteto, no pretendas que las cosas ocurran como quieres, sino quiere que ocurran como ocurren y vivirás sereno. La paz mental no llega por posponer los desafíos, sino por enfrentarlos con la disciplina de quien sabe que hoy es el único día que realmente posee. ¿Cuál es entonces la economía estoica del tiempo? Tratar cada hora como un recurso no renovable. Imagina que cada mañana recibes 86.400 monedas de oro, pero con una condición: las que no uses hoy desaparecerán al anochecer. ¿Cómo gastarías ese tesoro? Así funciona en realidad el tiempo. Recibimos exactamente 86.400 segundos cada día. La diferencia entre quienes construyen legados y quienes solo acumulan arrepentimientos está en cómo administran este capital. Diario, Pitágoras enseñaba que el tiempo es el alma de este mundo. Los estoicos añadirían que es también la materia prima de nuestro carácter, porque no somos lo que pensamos, ni siquiera lo que decimos. Somos lo que hacemos día tras día. La disciplina es el interés compuesto de la existencia. Pequeños actos de coraje cotidiano que con el tiempo se convierten en destinos.
Al final, la pregunta no es cómo administrar el tiempo, sino cómo honrar la vida que ese tiempo hace posible. Como escribió Marco Aurelio, podrías dejar la vida ahora mismo, que eso determine lo que haces, dices y piensas. Esta conciencia de la mortalidad no es macabra, es liberadora. Transforma el algún día en hoy, el ojalá en haré, el miedo en acción. Porque en la economía moral del tiempo solo hay una bancarrota verdadera. Llegar al final del camino con el talento todavía intacto, el amor no expresado, los sueños archivados en el cajón del ya será. El reloj no se detiene, pero tú puedes dejar de perder el tiempo, ahora, en este preciso instante. Como diría Pitágoras, lo que callas, lo dominas, lo que expresas, te domina, pero lo que haces, te define. La elección, como siempre, es solo tuya. 13. La paradoja del autocontrol. Existe una ironía devastadora en la búsqueda del autocontrol. Mientras más te esfuerzas por dominar tus pensamientos y emociones, más te fragmentas. Los antiguos estoicos, desde Zenón hasta Marco Aurelio, comprendieron una verdad radical. El verdadero poder no viene del control, sino de la integración. La neurociencia moderna confirma lo que los filósofos intuían. Cuando intentas suprimir un pensamiento, el cerebro activa el sistema límbico con mayor intensidad. Un estudio de la Universidad de Harvard demostró que los participantes que trataban de no pensar en un oso blanco terminaban obsesionados con la imagen. La represión mental tiene un efecto rebote del 300%, según los datos. Epicteto, el esclavo, que se convirtió en maestro estoico, lo expresó con crudeza: no pretendas que los eventos ocurran como deseas, sino desea que ocurran como ocurren. Esto no es resignación, sino dominio cognitivo superior. La corteza prefrontal, responsable de la regulación emocional, funciona óptimamente cuando aceptamos los procesos mentales en lugar de combatirlos. La psicología contemporánea llama a esto aceptación radical. Investigaciones del MIT muestran que intentar controlar la ansiedad aumenta su intensidad en un 46%, observarla sin juicio reduce sus síntomas en un 68%. La paradoja se cumple. El control es la ilusión que perpetúa el descontrol. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. La sabiduría está en distinguir entre responder, poder verdadero, y reaccionar, falso control. Las tradiciones orientales lo llaman Wu Wei, el arte de la acción sin esfuerzo. La neuroplasticidad demuestra que cuando practicas la observación neutral de tus pensamientos, la amígdala, centro del miedo, reduce su actividad en un 40%, se fortalece la conexión entre corteza prefrontal y sistema límbico, emerge lo que los neurocientíficos llaman metacognición, la capacidad de pensar sobre tu pensamiento. El autocontrol auténtico no se parece en nada al control. Es más parecido a un surfista que baila con las olas, en lugar de luchar contra ellas; un jardinero que comprende los ciclos naturales, en lugar de forzar el crecimiento; un músico que se funde con el instrumento hasta borrar la separación. La próxima vez que sientas la urgencia de controlarte, prueba este protocolo estoico moderno. Reconoce el pensamiento-emoción: estoy sintiendo ansiedad. Acepta sin juicio: esto es lo que está ocurriendo ahora. Contextualiza: mi mente está intentando protegerme. Elige tu respuesta. ¿Qué acción me acerca a quien quiero ser? Como escribió Séneca, el hombre que sufre antes de lo necesario, sufre más de lo necesario.
El control compulsivo es ese sufrimiento anticipado. La libertad está en comprender que tú no eres tus pensamientos, sino el espacio consciente donde aparecen y se desvanecen. 14. La elegancia de la acción directa. El mundo está lleno de parloteo innecesario, de discusiones circulares que no llevan a ninguna parte, de planes meticulosos que nunca se materializan. Mientras la mayoría se pierde en laberintos de indecisión, el estoico avanza con la precisión de un arquero que suelta su flecha sin vacilar. No expliques tu filosofía, encárnala, decía Epicteto, capturando en una frase toda la esencia de la acción elegante, aquella que prescinde de adornos y se manifiesta en puro movimiento. Hay una belleza ascética en actuar sin ceremonias, en resolver problemas sin convertirlos en dramas. Imagina a un médico en una emergencia, no debate sobre teorías médicas, no consulta 10 libros antes de actuar, corta directo al corazón del asunto. Marco Aurelio, gobernando un imperio, entendía este principio. Si es problema, tiene solución. ¿Por qué te preocupas? Si no la tiene, ¿para qué te preocupas? La elegancia está en distinguir inmediatamente entre lo que requiere acción y lo que merece indiferencia. La acción directa no es impulsividad ciega, es todo lo contrario. Es la culminación de un entrenamiento mental que elimina lo superfluo. Como un samurái que desenvaina su espada en un solo gesto pulido por años de práctica, el estoico actúa con esa misma economía de movimiento. Séneca observaba: mientras pospones, la vida se escapa. Cada momento de indecisión es una pequeña muerte, una rendición al caos. Pitágoras, con su sabiduría matemática, entendía este principio. Los números gobiernan el universo, y en ese gobierno no hay lugar para la vacilación. Un barco no llega a puerto porque el capitán desee estar allí, sino porque ajusta el timón con decisiones claras y constantes. Así opera la mente estoica, como un navegante que corrige la ruta sin lamentarse por los vientos contrarios, porque sabe que la elegancia está en la respuesta, no en las condiciones. La sociedad moderna confunde complejidad con sofisticación. Cree que un plan de 50 pasos es mejor que uno de 3. Pero la verdadera maestría, como demostraban los antiguos estoicos, radica en la simplicidad de la ejecución. Cuando un incendio arrasa un bosque, no se debate sobre la mejor manera de apagarlo, se actúa. Cuando una relación se rompe, no se analiza interminablemente lo ocurrido, se acepta y se sigue adelante. Como escribió Marco Aurelio, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y no hay pensamiento más liberador que aquel que se transforma inmediatamente en acto. Esta filosofía de acción no es agresión, sino fluir con la realidad. El agua no discute con las rocas, simplemente las rodea. Un estoico no malgasta energía quejándose de obstáculos, los usa como peldaños. No levantes polvo en el camino que otros han de recorrer, aconsejaba Zenón de Sitio. La acción directa deja tras de sí un rastro limpio, sin las marcas de la duda ni los residuos del arrepentimiento. Al final, la elegancia de la acción directa se reduce a esto: vivir de manera que, al mirar atrás, no veas un campo de batalla lleno de intenciones no realizadas, sino un camino despejado donde cada paso fue dado con convicción. Como diría Pitágoras, educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres. Máxima que, aplicada a nuestro tema, revela una verdad profunda. Cultiva el hábito de actuar y no tendrás que sufrir las consecuencias de no haberlo hecho. El reloj no se detiene. Las oportunidades son efímeras, pero tu capacidad para actuar con esa elegancia estoica que combina precisión y serenidad es tuya para siempre. Úsala hoy, ahora, sin fanfarrias, pero sin pausas. Porque en el arte de vivir, como en todas las artes verdaderas,
La máxima sofisticación siempre se esconde tras la aparente simplicidad del gesto perfectamente ejecutado. 15. El último día. Si hoy fuera tu último día, ¿qué excusas sonarían ridículas? ¿Qué acciones serían urgentes? Los estoicos usaban esta pregunta para desarmar el autosabotaje desde la raíz. No vivas como si tuvieras 1000 años por delante. La muerte pende sobre ti. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno. Marco Aurelio. La muerte no es un evento futuro. Es una presencia constante que camina a nuestro lado desde el primer aliento. Los estoicos no veían esta verdad como motivo de terror, sino como el recordatorio más poderoso para despertar del letargo de la existencia automática. Imaginar sistemáticamente nuestro último día no es un ejercicio de angustia, sino un acto de claridad radical que desnuda las mentiras con las que postergamos la vida. Epicteto planteaba una pregunta demoledora. ¿Quieres vivir? ¿Sabes cómo? La mayoría transitamos la existencia como sonámbulos, acumulando aplazamientos como si el tiempo fuera un recurso infinito. El estoicismo propone el despertar brutal. Cada mañana podría ser tu última oportunidad de rectificar, de amar, de crear, de ser quien aspiras ser. No como posibilidad abstracta, sino como realidad concreta. Séneca advertía sobre el engaño del tiempo futuro. Todo lo que ha de venir yace en la incertidumbre. Vive ahora. Cuando filtramos cada decisión por el tamiz del último día, emergen 3 verdades fundamentales. Las excusas se revelan como lo que son: mecanismos de autoengaño para evitar enfrentar nuestra mediocridad voluntaria. Ese no es el momento adecuado que repetimos como mantra se desvanece cuando el reloj marca nuestra hora final. Las prioridades se reordenan con precisión quirúrgica. De pronto, las urgencias artificiales del ego pierden su falsa importancia y lo esencial emerge con claridad deslumbrante. El valor para actuar surge espontáneamente. Cuando el mañana deja de ser garantía, el hoy se convierte en el único territorio posible para la acción significativa. Marco Aurelio, gobernando un imperio asediado por plagas y guerras, escribía en sus meditaciones: no actúes como si fueras a vivir 1000 años. Lo inevitable pende sobre ti. Mientras vives, mientras puedes, conviértete en algo mejor. Este es el núcleo de la práctica estoica: usar la conciencia de la finitud no como paralizante, sino como catalizador existencial. La técnica es simple, pero transformadora. Cada mañana, pregúntate: si hoy fuera mi último día, ¿viviría de esta manera? Cada tarde examina: ¿cómo sonarían mis acciones de hoy en el lecho de muerte? Cada decisión interroga: ¿esta elección acerca o aleja la versión de mí que quiero legar al mundo? No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho, escribió Séneca. La auténtica pobreza no es de días, sino de atención y propósito. Cuando vivimos cada jornada como si fuera la última, paradójicamente comenzamos a vivir por primera vez sin el peso de los arrepentimientos futuros, sin la ilusión de que habrá tiempo para enmendar. El último servicio que nos ofrece la muerte, según la visión estoica, es revelarnos qué merece la pena en esta vida. Todo lo demás es ruido, todo lo demás es distracción. Todo lo demás es el precio que pagamos por olvidar nuestra condición mortal. Como escribió Epicteto, no temas a la muerte, teme a nunca comenzar a vivir. Y si llegaste hasta aquí, comenta: llegué hasta aquí. Mira, ya es suficiente. Cada vez que te quejas, que dudas de ti mismo, que dices no puedo, estás cavando tu propia tumba. La autodestrucción no siempre viene de grandes fracasos. A veces es un murmullo constante en tu mente que te dice que no eres suficiente. Los estoicos sabían esto mejor que nadie.
tus palabras crean tu realidad. Marco Aurelio escribió: nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Y si sigues alimentando pensamientos de derrota, lo único que cosecharás es miseria. Así que cierra la boca, deja de repetir historias de fracaso y empieza a actuar. No necesitas la aprobación de nadie. No necesitas esperar el momento perfecto. Necesitas empezar a cambiar ahora. Si este mensaje resonó contigo, no te quedes solo con él. Compártelo, dale like y suscríbete, porque este es solo el comienzo de un cambio real en tu vida. Te recomiendo estos 2 videos en pantalla, llenos de enseñanzas valiosas. Nos vemos en el próximo video.